Historias para ser contadas, capítulo especial, la llegada del ferrocarril a la ciudad de San Luis. En 1882, el Estado Nacional, bajo el gobierno de Julio Argentino Roca, toma la decisión práctica de tomar un empréstito a la banca francesa para la construcción, el final, de un tramo que comprendía Villa María, Villa Mercedes San Luis, San Luis Mendoza, Mendoza San Juan, y de esa manera contribuir a la construcción del primer tren de ambos litorales, el litoral del Atlántico y el litoral del Pacífico. Esa era una obra estratégica que la generación de los 80 ponía toda la energía. Aquí contaremos en este capítulo cómo llega el tren a la ciudad de San Luis en 1882. Este proyecto de investigación, que se denomina hoy Memorias y Prácticas Educativas, es heredero de un proyecto de investigación que se denominaba Patrimonio Cultural y Didáctica, creado y dirigido por muchos años por la querida profesora Mari Rinaldi. Mari comenzó con la iniciativa de indagar sobre lo que está construido y a partir de lo que está construido adentrarse en el pasado. Es decir, lo que se ve de la ciudad es la puerta de entrada para conocer lo que no está, lo que no se ve. Entonces, la vieja estación es uno de los edificios que no está más, pero sí está lo que vemos hoy, que es el edificio de lo que fue la nueva estación, como lo denominamos en la ciudad. Entonces, a partir de la nueva estación nos adentramos al pasado y entramos a la vieja estación. Bien, hacia 1880, en el país, se da una situación digamos, una vía de inserción del país, de la Argentina, en un contexto mundial de crecimiento de las economías capitalistas, digamos. Recordemos que estábamos a un siglo de iniciar la Revolución Industrial. Argentina, a fines, digamos, en el último tercio, si queremos, los últimos 30 años del siglo XIX, de los años 1800, estaba entonces en ese tren de incorporarse al concierto de naciones del mundo. Y tenía muchas cosas por ofrecer desde el punto de vista, digamos, de riquezas naturales. En ese contexto, la provincia de San Luis, digamos, era la hermana menor, digamos, si se quiere, del concierto de provincias del país. Recordemos que para 1880, la Argentina era, en extensión, menos de la mitad de lo que es hoy en día. Es decir, como si trazamos una línea imaginaria, la Argentina llegaba hasta el centro norte de la provincia de Buenos Aires, mitad de la provincia de Santa Fe, mitad de la provincia de Córdoba, mitad de la provincia de San Luis y también mitad de la provincia de Mendoza. Es decir, hacia el sur estaba todo aquello que se le llamaba el desierto, es decir, tierras, kilómetros cuadrados enormes, habitados por contingentes de población indígena, que bueno, en este plan de país significaba un obstáculo para el desarrollo económico y el proyecto de país que se tenía pensado. Que a partir de la llegada de Julio Argentino Roca a la presidencia, Roca es el encargado de, digamos, sintetizar o cerrar varios procesos que no estaban cerrados en el país. Es decir, para hacerlo en una sola frase, Roca es, si se quiere, el principal armador del actual Estado argentino. La provincia de San Luis, hacia 1880, no estaba inserta en un mercado, digamos, de comercio nacional. ¿Bien? La única vinculación comercial que San Luis había tenido durante el siglo XIX, los años 1800, e inclusive durante el siglo XVIII, los años 1700, era más bien en el Valle del Conlara, la producción de carretas y carros, en la zona de carpintería, justamente que dé su nombre a esta actividad productiva, vinculada con Córdoba, que a su vez se conectaba con el norte, es decir, el Alto Perú, Bolivia, lo que es actualmente Bolivia. Por eso, la llegada del ferrocarril a la provincia de San Luis a partir de 1875 en Mercedes y 1882 a la ciudad de San Luis implica que la provincia se conecta no solamente en cuanto a comunicación por las vías férreas con el este y con el oeste, sino que además se incorporaba productivamente a un mercado mayor, aportando lo que San Luis pudiese aportar a ese mercado. El tren andino, como se llamó a esta primera vía construida por el Estado Nacional, requirió de más de 2.500 obreros que llegaron prácticamente de Europa, de todos los países
de Europa que tenían conexión con la Argentina. Muchos de ellos se quedaron. La mano de obra nacional, la mano de obra puntana, quedó relegada a tareas secundarias, por ejemplo, el talado de grandes árboles que después servían para la construcción de los durmientes. Aquí se instaló la vieja estación de trenes y modificó todo el entorno de la entonces ciudad, que no debe haber tenido más de 20.000 habitantes. Y se comenzaron a instalar familias que luego iban a formar la historia del siglo XX de la capital puntana. A la capital de San Luis, el primer tren que llega es lo que se llama, la empresa que se denominaba Ferrocarril Andino, una empresa que para ese momento, en 1882, controlaba el Estado argentino. Quienes hacen todo el estudio de factibilidad y todos los estudios topográficos previos que hay que hacer para trazar una línea férrea que comunicara el litoral atlántico con el futuro proyecto de comunicar con el litoral pacífico a través de los Andes y pasar a Chile. Vino el presidente Roca en diciembre de 1882. No se sabe exactamente muy bien en qué estado estaba la construcción, pero entre abril de 1882 y diciembre de 1882, esta estación se construye y llega el tren por primera vez a fines de mayo de ese año. Por supuesto que era una estación de menos envergadura que la que tenemos, la que se ve actualmente, pero era una estación bonita, era una estación de un edificio importante para lo que era la ciudad en ese momento. Primera estación en lo que es actualmente el predio de la Universidad Nacional de San Luis. Las vías venían desde el este hacia el oeste, como para que hoy en día nos hagamos una idea, venían más o menos por la calle Ejército de los Andes y el tren se detenía cuando podía. Y esto es una anécdota interesante. El tren paraba cuando venía cargado de Buenos Aires hacia Mendoza, paraba en San Luis cuando podía frenar. Muchas veces terminaba 20 kilómetros más abajo, a la altura de Balde. Los trabajadores que construyeron el ferrocarril fueron muchos, en ese número de arriba de 2.000 obreros, y fueron mayoritariamente de origen europeo. Muchos italianos vinieron a construir el ferrocarril porque en la lógica del proyecto modernizador de la generación del 80, los trabajadores europeos traían una mentalidad distinta que el local, y eso iba a hacer que la población local se renovara. La Plaza Colón era donde luego se instalará la vieja terminal de ómnibus. Era una plaza, digamos, una plaza seca, si se quiere. Una plaza, no una plaza de las que tenemos acostumbrados hoy en día, sino un lugar, un gran descampado, una manzana entera, donde estacionaban los carros que traían lo que se llamaban los frutos de la tierra. El principal fruto de la tierra que aportaba San Luis en esta época era leña y madera procedente de los montes del centro norte de la provincia. Había hoteles en los alrededores, eran hoteles sencillos, donde se hospedaban los viajeros, pero la estación también tenía un sótano. En ese sótano solía alojarse o salía a dormir a veces la gente que venía, que era muy pobre y que no tenía dónde ni con qué recurso hospedarse. Y si no, a la luz de las estrellas sobre lo que era la Plaza Colón, y dormía donde podía, digamos, que mayoritariamente era la gente que venía en el tren o que llegaba en los carros de la zona norte de la provincia a buscar algún trabajo, alguna changa para subsistir. La llegada del tren en 1882 a la capital puntana cambió inexorablemente a la ciudad de San Luis. El modernismo llegaba. Es interesante plantearse por qué San Luis tiene una primera estación, que de hecho la llamamos la vieja estación de ferrocarril de la ciudad de San Luis, y por qué se traslada a lo que actualmente existe como vestigio arquitectónico, que es la estación de la avenida La Finur. Básicamente, el motivo del traslado fue que el desnivel que tiene topográficamente la provincia, desde la altura, supongamos, de la cumbre hacia el oeste,
es un desnivel de 400 metros sobre el nivel del mar. Es decir, estamos alrededor de 800 metros sobre el nivel del mar en aquella zona y la ciudad de San Luis está en 400 metros sobre el nivel del mar. Ese desnivel de 400 metros desde el este hacia el oeste hacía que cuando los trenes venían cargados desde la ciudad de Buenos Aires rumbo a Mendoza, esto no sucedía cuando era al revés, sino cuando venían del este hacia el oeste, no podían frenar. El tren de San Luis, que debía parar en la estación de San Luis, muchas veces cuando venía cargado, terminaba pudiendo frenar su marcha en balde, o sea, 20 kilómetros hacia el oeste. Por esa razón, la estación nueva de ferrocarril, que le hemos llamado, es decir, la estación última que quedó en la avenida La Finur, tiene, si nos fijamos, una orientación, sus vías tienen una orientación norte-sur. ¿Por qué? Porque no solamente se trasladó la vieja estación desde este desplazamiento hacia La Finur, sino que a su vez se cambió el recorrido de la vía. ¿Por qué la vía quedaba en sentido norte-sur? Bueno, porque esa orientación permitía que finalmente el tren detuviera su marcha, luego a su vez de haber sido desviado y ampliado el radio y la curva para sosegar la velocidad con la que venía desde el este. Desde fines de 1920, cuando termina la actividad ferroviaria, hasta 1966, fecha en que se produce, en noviembre de 1966, se produce el derrumbe de la estación. Durante esa época, esos 40 años, la estación vieja del ferrocarril sirvió de vivienda. Vivieron muchas de estas familias acá y hubo muchos reclamos en toda esa época para que la vieja estación se convirtiera en un centro cultural. En 1966, dadas las condiciones en las que se encontraba la estación, la vieja estación, ordena el derrumbe de la estación. El derrumbe se hizo dinamitándola. Cuentan los vecinos, que fueron nuestras fuentes fundamentales para saber la historia de esta vieja estación, cuentan los vecinos que ese día era un día noviembre, calor y un día de mucho viento norte. Pusieron la dinamita y avisaron que iba a explotar. La gente estaba parada hacia lo que sería la Avenida España, esperando la explosión. Explota y en la explosión de la dinamita y el viento que había era una polvareda impresionante, no se veía nada. Cuando la polvareda se disipó, la estación seguía en pie. Se había caído un pedacito, había hecho un agujero de 50 centímetros, nada. Entonces, a partir de ahí la gente empieza con esta idea de que los ingleses construían de tan buena calidad los edificios que no se caían. Finalmente volvieron a dinamitar ese mismo día y se cayó un pedazo nada más. Tuvieron que hacerla caer fuera de horario que no había gente, porque no se podía caer. O sea, la estación se resistía a caerse, La historia del ferrocarril y su llegada tanto a Villa Mercedes como a la capital puntana es el punto de partida, es la puerta de la entrada del ferrocarril a todo Cuyo. Se cumple un objetivo estratégico contado aquí en Historias para ser contadas.